Las dos bestias de Apocalipsis 13, parte número 1. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando las dos bestias de Apocalipsis 13 y vamos a disipar toda la confusión que existe sobre estas dos bestias de Apocalipsis 13. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. El número 13 representa apostasía, rebelión y perversión en la Escritura. En Apocalipsis 13 vemos estas tres cosas. Empezaremos por estudiar a la primera bestia. Escuchamos muchas cosas sobre ella. Algunos supuestos maestros de teología la llaman el anticristo. Otros dicen que es el número 666. Y otros hasta dicen que es una megacomputadora en Bélgica. ¿Pero qué dice Dios sobre la primera bestia? Eso es lo que vamos a aprender en este estudio. Demos gracias a Dios porque Él nos da entendimiento de su palabra y ya nos ha revelado todo sobre estas dos bestias. Dios quiere que nosotros como cristianos sepamos y entendamos plenamente su palabra y estas profecías del fin. El ser humano solo teme a lo desconocido. Si tú no sabes nada sobre la bestia, si no entiendes de qué consiste la bestia, vas a tenerle miedo, vas a tenerle temor. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace libre de toda confusión y de todo engaño y de todo temor. Uy, hermano, yo no quiero tener nada que ver con ninguna bestia. Puede que sí quieras. Si conoces cuál es tu destino, puede que tú seas un escogido de Dios que podría tener mucho que ver con esta bestia del fin. Puede ser que descubras que estas enseñanzas de la palabra de Dios y tu crecimiento espiritual en el conocimiento de la palabra y de tu Padre Celestial han sido diseñados específicamente para llevarte a un punto en el que puedas servir a Dios contra esta bestia. Aprendamos lo que dice Dios sobre la bestia, no los hombres y los famosos Maestros de teología. Dios usa simbolismo para describir a la bestia. ¿Por qué usa simbolismo? Porque el simbolismo, como veremos brevemente, cuando se entiende correctamente, simplifica mucho el significado de la palabra de Dios. Dios utiliza su naturaleza como ciertos símbolos. Puede utilizar un animal, una planta, un insecto, etc. Debemos conocer todo lo posible sobre la criatura que Dios está utilizando en su palabra como un símbolo. Eso nos permitirá entender el significado más profundo que Dios quiere revelarnos. El libro de Apocalipsis está repleto de simbolismo que revela muchas cosas profundas. Este libro está dirigido a nosotros, los siervos de Dios. Ahora, la palabra Apocalipsis no significa guerras nucleares, como enseñan las películas. Significa revelar, descubrir, hacer saber. Vamos a descubrir qué es esta primera bestia. Comencemos el estudio en Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué es esta bestia monstruosa? En la creación natural de Dios no tenemos monstruos de 7 cabezas. Por lo tanto, Dios está usando simbolismo en esta cita. Dios jamás usa simbolismo sin explicarlo en su palabra. Así que no dejes que el hombre te confunda con sus explicaciones. Juan estaba de pie sobre una playa arenosa del mar y vio esta visión de una bestia que subía de las aguas del mar. Dios explica en Apocalipsis 17:15 que las aguas simbolizan a las naciones del mundo. Vámonos allá un momentito. Apocalipsis 17:15 dice: Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué son?
Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mundo entero. Eso no es tan difícil de entender. El mar representa a los habitantes del mundo entero. Seguimos con Apocalipsis 13:1. Volvamos a leer el versículo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La frase un nombre blasfemo debe traducirse el nombre de blasfemia. La palabra significa difamatorio. El propósito de esta bestia era difamar el nombre y la palabra de Dios. Entonces, es una bestia satánica. Primero que todo, debes entender lo siguiente, o nunca vas a entender las profecías del fin de los tiempos concernientes al sistema de la bestia en este libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hallamos a 2 bestias. La primera bestia que estamos estudiando ahorita es política, como ya vamos a ver, y la segunda es religiosa. Esa segunda bestia la estudiaremos en la segunda parte. ¿Qué son estas 7 cabezas? Dios también ya lo ha explicado en su palabra. Vámonos a Apocalipsis 17:9 para ver qué son estas cabezas. No son cabezas de un monstruo deforme. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. La sabiduría de Dios, ha buscado la sabiduría de Dios, ha estudiado la palabra de Dios, la ha escudriñado y ha recibido la sabiduría de Dios. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El número 7 representa plenitud espiritual y también lo completo. Ahora, los montes, al igual que las aguas, también representan a las naciones. Por favor, lean Isaías 13:4 y Ezequiel 36:4. No son 7 colinas en Roma, como algunos enseñan. Las 7 cabezas representan a todas las naciones de la tierra. La primera bestia es un reino mundial satánico, lleno de blasfemia, opuesto a Dios y a su palabra. La mujer, en esta cita, es la iglesia adúltera y también el mundo entero engañado por la religión falsa de Satanás, quien se sentará y gobernará sobre estas 7 cabezas, es decir, sobre el mundo entero. Eso está en Apocalipsis 17:3 y 8. ¿Y qué son estos 10 cuernos? Dios también ya lo ha explicado. Vamos a leerlo. Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, ¿saben cuál hora es esa? La hora de la prueba, la hora de la tentación, la gran tribulación. Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Los cuernos simbolizan poder en la Escritura. Eso está en Ezequiel 34:21 y Zacarías 1:21. Los 10 cuernos son 10 reyes que estarán en poder y reinarán junto a la segunda bestia durante la hora de la prueba o tentación, como está escrito en Apocalipsis 3:10. La cita paralela está en Daniel 7:24. La segunda bestia escarlata que va a la perdición es Satanás, el hijo de perdición. Es el dragón escarlata que debe aparecer primero, antes de la segunda venida del Señor, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, 1-4. Seguimos. Apocalipsis 17:13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿A cuál bestia? ¿A la primera? ¿A la segunda? Aquí se está hablando de la segunda bestia, que es la bestia escarlata. La bestia escarlata es el dragón escarlata de Apocalipsis 12:3. Estos 10 reyes tendrán un mismo propósito, destruir espiritualmente al mundo entero con mentira y confusión. Ellos darán todo su poder al diablo. Seguimos, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ajá, ¿quieres estar entre los vencedores? Únete al Cordero, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. El diablo y sus demonios no prevalecerán contra el Cordero. Nosotros que estamos con el Cordero somos llamados, elegidos y fieles. Eso quiere decir que no nos dejaremos preñar la mente con la marca de la bestia, con la mentira que conduce hacia la adoración del diablo. La cita paralela la tenemos en Mateo 24:19. Léanla. Seguimos. El versículo 15 dice: me dijo también, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas simbolizan a las naciones de la tierra. El dragón es el monstruo gigante que busca devorar a los peces que habitan las aguas. Esos peces somos nosotros, los cristianos. Satanás es nuestro enemigo que quiere llevarnos a la perdición con él. Esa es la analogía. La mujer ramera incluye a la iglesia apóstata que durante la hora de la prueba o tentación también va a adorar al diablo creyendo que adora a Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Van a aborrecer a la iglesia apóstata y también al mundo entero. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Uy, esto parece algo horrible, terrible. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Esos 10 reyes odiarán a los cristianos del mundo, los que han apostatado de su fe también, ¿ok? Con sus mentiras y con engaño, ellos los dejarán espiritualmente desolados y desnudos, sin lino fino, sin obras justas, como está escrito en Apocalipsis 19:8. Devorarán su carne simboliza un destrozo total, como cuando una bestia salvaje destroza a su presa y devora su carne. En Daniel 8:25 está escrito que el diablo vendrá a destruir espiritualmente, o sea, a corromper la fe, con paz y seguridad. El fuego será el tormento como de escorpión, las mentiras que saldrán de sus bocas. Satanás y sus demonios no podrán matar a nadie físicamente, pero sí podrán engañar a todo el que no tenga el sello de Dios en su frente, que es la verdad en su mente. Eso está en Apocalipsis 9:5 y 9:18. El número 9 significa juicio en la Escritura, y el número 18 representa esclavitud o cautividad, que también es 6 más 6 más 6, 666, 18. Ese es el número de la bestia. Esa es la marca de la bestia que te llevará a esclavitud o cautividad al pecado y te conducirá hacia la perdición. En 1 Timoteo 4:1 está escrito que algunos apostatarán de su fe en Cristo al seguir doctrinas de demonios. Acá vemos el resultado de esa apostasía. ¿Recuerdan? El número 13 significa apostasía también, rebelión. Seguimos. Apocalipsis 17:17 dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Quién está en control? Dios está en control de todo. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Todo esto va a suceder ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Así que no tienes nada de qué temer. Dios está en control. Estos 10 reyes harán la voluntad de Dios. Su palabra se cumplirá exactamente como está escrita. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí Dios explica qué es la mujer. Es la gran ciudad del diablo, la gran ramera. Babilonia la Grande se llama. ¿Saben qué significa Babilonia? Significa confusión. Es confusión con respecto a la verdad real de la palabra de Dios y al plan de Dios, que debe cumplirse exactamente como está escrito. Babilonia es el mundo entero confundido por el rey de Babilonia, confundidos por las mentiras que el diablo y sus hijos han propagado desde el principio de esta segunda edad, de este segundo mundo, empezando con Caín, que fue el primer asesino y mentiroso.
Caín fue el primero que edificó una ciudad en la Escritura. Génesis 4:17. Desde allí comenzó la ciudad de confusión, que reina sobre los reyes de la tierra y sobre todos los habitantes de la tierra que ellos reinan. El mundo sin Dios y cristianos desobedientes experimentarán confusión al rechazar a Dios y al no estudiar lo que Dios dice. Por eso estos supuestos Maestros de teología. no enseñan la verdad sobre estas dos bestias de Apocalipsis, ni sobre la gran ramera de Apocalipsis. Ellos enseñan que la mujer ramera se trata de una particular iglesia en Roma o de una religión en Roma, y que la bestia de Apocalipsis 13:1 es el anticristo. Ya vamos a ver que eso es falso. Muchos cristianos confundidos están esperando que Cristo venga primero, a llevárselos volando al cielo en un rapto secreto. Pero Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3 que nadie nos confunda, porque Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía, que la estamos viendo aquí en este capítulo 13, y se manifieste esta segunda bestia escarlata, que va a ser el diablo mismo, haciéndose pasar por Dios. Esos cristianos están bajo confusión. ¿Por qué? Porque rechazan lo que está escrito. Ellos están siguiendo la Babilonia del diablo, la confusión del diablo. Por eso participarán en la gran apostasía. Lean y absorban 2 Tesalonicenses 2:1-4. Reciban la verdad y sean libres de la Babilonia del diablo y sus demonios. Entonces, queda cristalinamente claro que la primera bestia no es el anticristo. La primera bestia es el reino mundial satánico, que el diablo mismo, la segunda bestia religiosa, vendrá a reinar, como dice Apocalipsis 17:3. La iglesia apóstata, que será la gran ramera de los postreros días, y el mundo entero sin Dios, participará en el reino mundial satánico del diablo y adorarán al diablo mismo, al dragón escarlata, que es la segunda bestia religiosa de Apocalipsis 17:3. Tienen que hacer una distinción entre la bestia, que es la primera bestia política que se forma en Apocalipsis 13:1, y la bestia escarlata, que es la segunda bestia religiosa que ya tiene a la primera bestia bajo su poder en Apocalipsis 17:3. Por más de 10 años yo no hice esa distinción y también anduve muy confundido, creyendo que la bestia escarlata de Apocalipsis 17:3 era la misma bestia de Apocalipsis 13:1, hasta que, gloria a Dios, el Espíritu Santo me dio entendimiento y me enseñó que hay que hacer una distinción entre ellas. Bueno, regresemos a Apocalipsis 13:2. ¿Qué aspecto tiene esa bestia, esta primera bestia? Pongamos mucha atención, porque aquí viene más simbolismo. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Todos estos animales son animales de presa, que despedazan a sus presas violentamente. Esta bestia va a despedazar a todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo? Eso ya lo veremos más adelantito. El leopardo tiene manchas o marcas en su cuerpo. Este símbolo representa a los queneos, que son los descendientes de Caín, que llevan una mancha o una marca, como dice Deuteronomio 32:5 en el Cántico de Moisés. Es la misma mancha o marca de su padre Caín, que fue el primer asesino y mentiroso. Ellos ya han formado a esta bestia política, que está opuesta a Dios. La cita paralela está en Daniel 7:6. Ellos son los hijos del diablo, la cizaña que el diablo sembró en el mundo al principio. Eso está en Mateo 13:38-39. Si tú ya has estudiado el Cántico de Moisés, que es el estudio previo que hicimos, tú ya sabes esto, y tú vas a vencer a la bestia y a sus hijos. El Cántico de Moisés está escrito en Deuteronomio 31:28 al 32:46. En Apocalipsis 15:3 está escrito que solamente los vencedores de la bestia cantarán el Cántico de Moisés. Aprende ese cántico.
si es que quieres vencer a la bestia cuando se manifieste. Está en el canal. Seguimos leyendo Apocalipsis 13:2 y dice: y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Los pies como de oso es una referencia a Esaú o Edom, que significa rojo. El oso es un símbolo de Rusia. El emblema de esa nación es el oso. Rusia es un país mayormente comunista. El comunismo está opuesto a Dios y tiene un papel importante dentro de este sistema mundial satánico. Por favor, lean Malaquías 1:4 y aprendan el juicio que les espera a los que están opuestos a Dios. La boca como de león significa que esta bestia despedaza a sus presas con sus mentiras y sus engaños. Su presa es el mundo engañado y confundido por Satanás y sus hijos. La cita paralela está en Daniel 7:4. El dragón es Satanás, como está escrito en Apocalipsis 12:9 y 20:2. Ese título lo lleva cuando gobierna. Ese título lo llevó en el mundo de entonces, en la primera edad de la tierra. En ese primer mundo, Dios y sus hijos habitaban la tierra. El cielo o el reino de Dios existía aquí en la tierra. En ese primer mundo, el diablo se rebeló ante Dios y formó un sistema mundial casi idéntico al sistema que sus hijos ya han formado en esta segunda edad de la tierra o en este segundo mundo. Hay sutiles diferencias. Comparemos ambos sistemas. Vamos a compararlos. El sistema mundial del dragón en el mundo de entonces. Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo, que estaba aquí en la tierra, como se los expliqué. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, el diablo, y en sus cabezas 7 diademas. Ya vimos que las cabezas simbolizan al mundo entero, ¿ok? En este sistema el diablo se rebeló y quiso derrotar a Dios. Quiso ser el rey absoluto del reino de Dios. Ahora veamos el sistema mundial satánico que los hijos del diablo ya han formado en este segundo mundo actual. Este sistema lo vendrá a reinar el diablo mismo. Esta es la primera bestia que estamos estudiando. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. ¿Sí ves? En cambio, en el otro mundo, en las cabezas estaban las diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Sí? Son sistemas muy similares. En este sistema el diablo reinará el mundo junto a 10 reyes, pero con el permiso de Dios y solo por 1 hora, o sea, durante los 5 meses de la gran tribulación. El diablo dará su trono y su poder al sistema mundial. Tendrá total autoridad sobre los habitantes de la tierra. Los creyentes fieles a Dios nos opondremos a ese sistema satánico y seremos perseguidos por él. El libro de Daniel es un libro paralelo al libro de Apocalipsis y describe a estas bestias con gran detalle. Estudien el libro de Daniel, especialmente los capítulos 2 y 7. Seguimos en Apocalipsis 13:3 y dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recordemos, esta primera bestia es un sistema mundial opuesto a Dios, pero fiel a Satanás, el anticristo. Una de sus cabezas recibirá una herida como de muerte, y Apocalipsis 13:14 dice que será una herida como de espada. La espada es la palabra de Dios. Esto quiere decir que uno de esos gobiernos opuestos a Dios va a fracasar porque va a ser herido políticamente por naciones cristianas que se opondrán a las abominaciones de este reino satánico. Daniel 11:32 lo revela. El pueblo que conoce a su Dios, su elección, herirá a este sistema satánico. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los cristianos apóstatas. Mas el pueblo que conoce a su Dios y conoce su palabra,
se esforzará y actuará. Los cristianos fieles a su Dios no podrán ser seducidos por la serpiente antigua. Serpiente es el título de Satanás cuando seduce o engaña. Pero ¿saben quién vendrá y sanará esta herida mortal? Lo descubrirás en el siguiente versículo. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, a la primera bestia, al sistema mundial satánico, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Al seguir al sistema mundial satánico y obedecerlo, adoraron al dragón que les había dado su poder. Con engaño, el mundo entero se va a convertir en satanistas, en adoradores de Satanás. En esta parte de la visión, Satanás ya ha venido en persona y el mundo entero lo está adorando. ¿Por qué? Porque sanó la herida mortal. ¿Cómo la sanó? Con paz y seguridad, como está escrito en Daniel 9:25. Vámonos allá un momentito. Dice: y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano. ¿Sí? Eso es lo que el diablo viene a hacer. Él no viene a matar a nadie físicamente. No saca nada con eso. Igual podemos morir en Cristo y ser salvos y tener vida eterna. Él quiere tu alma. Quiere corromper tu alma para que tú lo adores a Él y así conducirte a la perdición. Seguimos. Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. No con guerras nucleares ni decapitaciones masivas, así no va a engañar a nadie. Y contra el príncipe de los príncipes, nuestro Señor Jesucristo, se levantará, y sin mano será quebrantado. Dios mismo se encargará de él. Esta es la traducción Reina Valera 1865. Una nota: la Reina Valera 1960 traduce mal la cita y pone "y sin aviso", lo cual es una traducción incorrecta. El idioma hebreo dice "y con paz destruirá mucho". ¿Cómo se destruye a muchos con paz? Al engañarlos, al hacerles creer que esa falsa paz es verdadera y que ese falso Dios es Dios. ¿Quién puede luchar contra la paz y la seguridad mundial? Nadie. El mundo entero estará de acuerdo con Satanás y con su reino de paz. Por eso adorarán al diablo creyendo que adoran a Dios, y adorarán, es decir, amarán, a su reino satánico, creyendo que es el reino de Dios, lleno de paz y prosperidad, seguridad. La paz es lo contrario a la guerra y traerá el fin de esta segunda edad o este segundo mundo. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando ya no oigas rumores de guerra y el anticristo esté aquí ofreciendo su falsa paz y seguridad, sabrás que el fin ha llegado y que Cristo está a las puertas. Seguimos en Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Recordemos algo: Satanás será el rey del sistema mundial satánico. Todo lo que él diga será ley en ese reino satánico. Su reino satánico va a blasfemar el nombre de Dios al predicar al dragón como Dios, cuando éste se manifieste. De su boca saldrá toda clase de mentiras y blasfemias, blasfemias que el mundo entero recibirá como verdad. Ahora, toda profecía dada en meses o lunas es una profecía referente al diablo y a sus hijos de tinieblas, mientras que toda profecía dada en días se refiere a los hijos de Dios, que somos hijos de luz. Algo importante que debemos saber es que 1260 días son 3 años y medio y 42 meses son 3 años y medio. Pero debido al calendario solar, que es diferente al calendario lunar, hay una diferencia de 10 días. Tendremos un periodo de 10 días de preparación antes de que se manifieste el diablo en persona a decir que Él es Dios. Los 2 testigos vendrán 10 días antes.
Si no entiendes este tema, guárdalo por ahora y pide entendimiento a nuestro Padre Celestial. Los 42 meses equivalen a los 3 años y medio descrito en Daniel 7:25. Por la gracia de Dios, por causa de los escogidos, Dios ya cortó esos días a solo 5 meses, como está escrito en Marcos 13:20, Apocalipsis 9:5 y Apocalipsis 9:10. La gran tribulación durará solo 5 meses, hermanos. Y Satanás mismo vendrá en persona a la mitad de los 5 meses. Eso está en Daniel 9:27 y Apocalipsis 8:1. Por eso está escrito en Apocalipsis 12:12 que el diablo tendrá poco tiempo cuando sea arrojado a la tierra. Poco tiempo significa un tiempo diminuto. ¿Qué más vendrá a ser el diablo? Sigamos leyendo. Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Tracemos bien la escritura. Cuando Juan dice que el reino mundial satánico abrió su boca, debemos entender que cuando el diablo sea arrojado a la tierra, blasfemará el nombre de Dios, que es Jehová, Jesús, Jehová Salvador, al decir que Él es Dios. Como dice 2 Tesalonicenses 2:1-4, se hace pasar por Dios. El mundo entero estará predicando a Satanás como Dios, así como su boca hablará blasfemias en contra de Dios. El tabernáculo de Dios es el cielo, donde Dios habita. Aunque ahora habitamos en un cuerpo de carne y sangre, nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Con su reino satánico, el diablo blasfemará al cielo y a sus habitantes. Él tiene ira contra Dios y contra todo ciudadano del cielo. ¿Por qué? Porque quiere ser igual a Dios y porque los escogidos de Dios conocemos la palabra de Dios y la obedecemos. Nosotros jamás aceptaremos ni adoraremos a Satanás ni a su sistema satánico. En cambio, los cristianos tibios y desobedientes y el mundo sin Dios, ellos sí adorarán a Satanás y serán parte de su sistema blasfemo. ¿Qué más vendrá a hacer el diablo? Vendrá a perseguirnos a nosotros, los cristianos, los santos de Dios, su iglesia virgen y pura. Pero hermano, mi pastor me dijo que nosotros no vamos a estar aquí durante la gran tribulación, que nos vamos a ir al cielo antes, en el rapto. Eso es una gran mentira, esa es la gran mentira del diablo. Si estás confundido o confundida y has creído que Jesús viene primero a llevarte al cielo en un rapto, tú vas a terminar adorando a este otro Jesús que vendrá primero, al diablo mismo. Él es el falso esposo. Tú vas a participar de unas bodas falsas. Por favor, lee 2 Corintios 11:1-4. Si tú sigues creyendo en este rapto secreto, tú te vas a convertir en una ramera o prostituta espiritual, cuando debes de mantenerte virgen y pura hasta que regrese el verdadero esposo Jesucristo a efectuar las bodas del Cordero. Por favor, lee Mateo 24:19. El Señor advirtió sobre todas las que estén encinta y criando hijos cuando Él venga. Él está hablando ahí de cosas espirituales. Estamos en una guerra espiritual. Desecha esa gran mentira del rapto secreto y recibe la verdad. Seguimos, versículo 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos. ¿Y ven? Si vamos a estar aquí durante la gran tribulación y vencerlos, ¿hará guerra contra los santos? ¿Cuáles santos? Nosotros, los escogidos de Dios, que tenemos ojos para ver y oídos para oír, como dice Colosenses 3:12. También le fue dado poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. ¿Cómo nos vencerá? Muy fácil. Seremos entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio a las naciones contra el falso Mesías y sus demonios, cuando Él esté aquí haciéndose pasar por Dios. Eso está escrito en Marcos 13. Tenemos un destino marcado durante la gran tribulación. Vamos a desenmascarar al diablo. El Señor mismo lo declaró en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. ¿Y qué hablaremos cuando seamos entregados a esas sinagogas de Satanás? Lo que Dios nos dé que hable.
Está escrito que no podemos ni debemos premeditar lo que vamos a decir cuando seamos entregados. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo hablará a través de nosotros con lenguas repartidas, es decir, en todo idioma y dialecto del mundo, como sucedió en el primer Pentecostés. Será un segundo Pentecostés. Les recomiendo el estudio titulado El segundo Pentecostés. Satanás tendrá poder sobre el mundo entero cuando venga a reinar su sistema mundial satánico. Con su falsa religión y con su falsa Paz y seguridad. el mundo entero será seducido por esta bestia escarlata. ¿Cómo convierte un líder religioso a alguien? No lo hace con guerras ni con decapitaciones. Lo hace con religión. Lo hace al predicar Que amor es amor. el diablo tendrá el más grande avivamiento cuando esté aquí haciéndose pasar por Dios. Si no crees nada de esto ahora, créelo cuando esté sucediendo, porque sucederá exactamente como está escrito en la palabra de Dios. Seguimos. Versículo 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Dice que todo ser humano adorará a la bestia, a la primera bestia? No. Dice que solo los que no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, adorarán al sistema satánico y a su rey. Yo les pregunto algo, ¿el Cordero fue inmolado al principio de este mundo? No, claro que no. Esta cita está mal traducida. Debe traducirse inmolado desde la fundación del mundo. La frase fundación del mundo no significa el principio del mundo. Se debe traducir el desarreglo del mundo y se refiere a la rebelión de Satanás en el mundo de entonces o en la primera edad de la tierra. En esa rebelión, los escogidos de Dios batallaron y vencieron al dragón. Ellos no fueron engañados como lo fue el tercio de los hijos de Dios, como dice Apocalipsis 12, 3 al 4. Por eso tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Ellos han sido elegidos y predestinados para vencer al diablo en este segundo mundo actual. Ellos son los 7,000 hombres que nunca han doblado rodilla ante Baal, que es Satanás, otro nombre de Satanás. Romanos 11:4. Ellos son primicias de ese primer mundo. Y de este segundo mundo o segunda edad saldrán primicias que también vencerán al diablo. Los 144,000 siervos de Dios que están siendo sellados con la verdad, con el sello de Dios en sus mentes, como está escrito en Apocalipsis 7:3. Si no entiendes estas cosas, guárdalas por ahora y pide entendimiento a nuestro Padre Celestial. Les recomiendo el estudio Las 3 edades de la tierra, parte 1 y 2, y también el estudio La identidad del anticristo, partes 1 y 2. Allí están detalladas estas profundidades de la palabra de Dios. ¿Eres un siervo, una sierva de Dios, pero estás en confusión? Sal de esa confusión y conviértete en un vencedor, en una vencedora de la bestia. Seguimos con Apocalipsis 13:9. Apocalipsis 13:9 dice: si alguno tiene oído, oiga. ¿Tienes ojos para ver y oídos para oír con entendimiento la palabra de Dios? Si ya tienes el sello de Dios, el conocimiento y la comprensión de las profecías del fin de los tiempos en tu mente, tú ya estás preparado o preparada para batallar y vencer al dragón anticristo. Vamos a analizar un versículo más. Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, que eso es esclavitud, ¿ok? Va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Paciencia es perseverancia. Muchos líderes cristianos que no enseñan ni obedecen la verdadera palabra de Dios irán en cautividad a Satanás, el rey de Babilonia. Ellos mismos serán engañados y terminarán negando al Señor y adorando al demonio. ¿No me lo creen? Está escrito en 2 de Pedro 2:1.
Son falsos maestros que no escuchan la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios, la verdad, como dice Apocalipsis 1:16. Los falsos predicadores y pastores matan espiritualmente a las almas con la falsa espada o mentiras del diablo. Un ejemplo de eso es el falso rapto secreto que predican. Ellos serán hallados culpables por la espada de Dios. ¿Escuchas y obedeces la verdadera palabra de Dios? ¿Te ha cautivado? Entonces sal de Babilonia y conviértete en un cautivo, en una cautiva del Salvador, la palabra viva de Dios. Ponte la armadura del Evangelio y prepárate para enfrentar los dardos de fuego de Satanás. Son dardos religiosos, dardos de conversión. Persevera en la verdad hasta el fin y serás salvo, serás salva, como dice Mateo 24:13. Vamos a concluir el estudio. Hemos analizado estas 10 escrituras y lo que está escrito en el capítulo 17 y nos han revelado lo que es esta primera bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. No es el anticristo, como enseñan muchos falsos maestros, que van a ser engañados y van a negar al Señor. Es el sistema mundial satánico que el diablo mismo vendrá a reinar. ¿Tienes un destino? ¿Tienes un propósito? ¡Claro que lo tienes! No estás aquí por casualidad. Dios te ha escogido y te ha dado la victoria sobre Satanás y sobre su primera bestia política. Hoy Dios ha sellado tu mente con su verdad. En la parte número 2 estaremos analizando a la segunda bestia, que es una bestia religiosa, y a las señales engañosas que hará. ¿Sabes a quién se parecerá esa segunda bestia religiosa? Se parecerá al Cordero de Dios, a esa imagen de Jesús que tienes en tu pared. Por eso el mundo entero correrá hacia Él para adorarlo. Eso es lo que engañará al mundo entero. El mundo engañado cree que Satanás es un monstruo, que tiene 2 cuernos, se viste con calzoncillos rojos y carga un tenedor largo. Esta es una gran mentira. Satanás es un ángel hermoso y muy astuto, pero está lleno de sabiduría corrupta, como dice Ezequiel 28:17. No se pierdan la parte número 2 de este maravilloso estudio. Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.